En primer lugar, atender a la necesidad de salvaguardar la unidad del texto refundido. Y en la propia experiencia del funcionamiento de la sección segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, tratar de abordar medidas de lucha contra las acciones vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual más eficaces. Salvaguardando, eso sí, lo que entiendo que es una parte fundamental, mollar también de nuestra Constitución, que es la protección de los derechos individuales, la tutela judicial efectiva y la acción judicial para determinadas medidas de intervención en la red, que por la propia fisonomía del tratamiento constitucional que tienen los derechos informáticos tempranamente regulados, es una parte muy especial de nuestra Constitución, exigían, y creo que es razonable que así se plantee, por lo menos durante un tiempo, viendo cómo evoluciona la práctica, una intervención judicial. El tiempo nos dirá si efectivamente el tratamiento localizado en torno a la protección de los derechos de propiedad intelectual va a conseguir una mayor eficiencia, que es absolutamente imprescindible. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que el objetivo fundamental de un marco de protección de los derechos de propiedad intelectual es la eficiencia en la protección de esos derechos. Es decir, no puede haber creación si no hay un marco jurídico que proteja eficientemente los derechos de propiedad intelectual. Insisto, hay que tener en cuenta los aspectos que he señalado y, en particular, esa inestabilidad que nos plantea la experiencia cotidiana del propio funcionamiento y desarrollo de los contenidos digitales regulados por un marco de protección de derechos de propiedad intelectual. Uno, en el ámbito de lo que era la gestión colectiva, particularmente el funcionamiento de las entidades de gestión, y más en su estructura interna, relación de la asamblea, utilización de las obras huérfanas, reparto de los derechos dentro, el uso efectivo del repertorio, la legitimidad con la que las propias entidades de gestión a la hora de fijar las tarifas esgrimen los repertorios y, fundamentalmente, una capacidad de control público. Porque no estamos olvidando que es que la gestión colectiva supone la atribución de una legitimidad colectiva muy importante en la negociación de los derechos de propiedad intelectual a un colectivo incorporado en una estructura normativa institucionalizada que tiene un poder que debe ser objeto de control y tutela normativa por parte de quien le otorga la capacidad de acción. No vamos a ir al derecho administrativo, pero es que es obvio que quien otorga la concesión debe tener una capacidad de supervisión en el cumplimiento de los objetivos que están marcando el funcionamiento de la concesión. Y lo que parece obvio en un ámbito como es el derecho administrativo, a un ámbito de propiedad especializada como es el derecho de propiedad intelectual, que además tiene unos efectos, como se ha demostrado, de alarma social en un determinado momento, parece lógico que esos mecanismos de tutela, de supervisión, de control público, más tarde o más temprano, tuvieran que ser incorporados a nuestra legislación sobre derechos de propiedad intelectual. Y, por otra parte, el problema que venía arrastrándose desde años atrás en torno a la copia privada y la compensación. Y, particularmente, en un escenario de tensión entre la realidad analógica y la realidad digital. Probablemente no hayamos acertado, pero la urgencia estaba ahí. El tiempo dirá si efectivamente se ha acertado o no, pero la urgencia estaba ahí. Y en ese sentido estoy convencido de que don Antonio plantearía extraordinarias objeciones a este texto legal, es obvio, máxime en un jurista de reconocido prestigio y al que probablemente haya que reconocerle el mayor ascendiente en el conocimiento de los derechos de propiedad intelectual que hay en nuestro país y en su tradición normativa de tutela de los derechos de propiedad intelectual. Pero es verdad que probablemente, y eso es lo que yo creo que personalmente sí reconocería, es que estas tres cuestiones eran unas cuestiones que tenían que haber sido abordadas en el momento en el que se planteó la elaboración del año 1987. Pero ¿qué pasaba? Que en ese momento esas disfuncionalidades y disrupciones que ha generado el propio mercado de los derechos de propiedad intelectual por algo tan inexplicable en su momento como era Internet, mi primer viaje de investigación fue con la aparición del correo electrónico en 1996, es decir, en 1996, ¿de acuerdo? Por tanto, la aceleración, los cambios y las transformaciones que está experimentando, de alguna manera, la incorporeidad, que ya no solamente en el ámbito moral de los derechos de autor, sino en la propia plasmación real
de la de acciones que tiene el titular de los derechos se ha producido, pues estoy convencido de que don Antonio tampoco lo hubiera barruntado ni presumido a la altura del año 1987. En cualquier caso, muchísimas gracias por venir a esta, que es vuestra casa, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y concretamente la Secretaría de Estado de Cultura. Enhorabuena por esos 10 años del Instituto de Autor y, por favor, de verdad, aquí creemos firmemente en los derechos de propiedad intelectual. Así que larga vida a los derechos de autor. Muchas gracias.